Mujeres que inspiran a amar a Dios. Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos a este espacio, su programa Mujeres que Inspiran. Muy felices de poder compartir con ustedes este precioso tema, ¿por qué sufre la gente buena? Sin duda te habrás preguntado esto alguna vez, o quién sabe, quizá tú mismo a manera de reclamo lo hayas hecho. Sabes que esta es una pregunta muy antigua y compleja, y así también no hay una respuesta única o definitiva, porque todos en cualquier momento de nuestra vida podemos ser heridos, podemos pasar por circunstancias que no son las mejores, podemos vivir con injusticias, podemos recibir ataques, quizá nosotros no los hemos causado, pero otras personas son quienes nos causan ese daño. Pero sabes que Dios nos ha dado habilidades y destrezas para que nosotros podamos enfrentar cualquier situación. Pero somos nosotros los que debemos desarrollar esas habilidades, esas destrezas, esa resiliencia que el Señor nos da para poder ser libres y sanar el corazón. Nosotros realmente no vamos a poder evitar ser libres o ser lastimados, pero sí somos responsables de cómo vamos a seguir en la vida, o con un corazón herido, o si vamos a dar pasos hacia la sanidad. Esa es nuestra responsabilidad. Y mira lo que nos dice el Salmo 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Qué hermoso texto bíblico y qué esperanza nos da de saber que Dios sabe cuando nuestro corazón está herido. Dios sabe cuando nosotros estamos quebrados o quebrantados y Él nos quiere sanar. En este programa vamos a conocer que aún la gente buena puede sufrir, pero Dios nos da la fuerza para salir adelante superando el dolor y las heridas del pasado. Así que te doy la bienvenida. Quédate con nosotros porque tenemos mucho para compartir contigo. De su corazón a nuestro corazón. Ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Estamos muy felices ya de estar en el desarrollo de nuestro programa. Como te empecé diciendo, este tema creo que a todos nos preocupa. ¿Por qué sufre la gente buena? Y para entender el porqué del sufrimiento, nosotros debemos considerar algunos aspectos. Vivimos en un mundo que es imperfecto, donde reina la injusticia, el sufrimiento, la adversidad. Esto no significa necesariamente que la gente buena merezca sufrir, sino que la vida es compleja y no siempre es justa. Nosotros podemos ver que muchas personas, aún siendo buenas, incluso nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo que padecer porque vivimos en un mundo que es caído. Las personas, sin embargo, tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y muchas veces hay personas que eligen el mal y por eso causan daño, a veces de forma inconsciente, no sabemos, pero causan daño, causan malestar y hieren a las demás personas. La gente buena puede sufrir como resultado de las acciones de las personas, pero también por las circunstancias que nosotros no podemos controlar. Pero el sufrimiento, mis queridos amigos, puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para desarrollarnos como personas. A la gente buena quizá le toque encontrar aquellas formas de aprender y crecer a través de sus experiencias difíciles. Nosotros no necesariamente somos llamados buenos, quizá por nuestras propias obras, sino que el Señor nos ha permitido que en nosotros la presencia de Jesucristo nos convierta en la justicia de Dios en Cristo y Él nos ve como personas aceptas, como personas que Él nos ama
y nosotros podemos aprender a desarrollar, como te había dicho, aquellas habilidades y destrezas para que nosotros podamos salir adelante. La vida, mis queridos amigos, puede ser impredecible, porque a veces suceden cosas malas sin ninguna razón aparente. Nosotros no las provocamos, puede ser que otras personas causen aquellos inconvenientes y no siempre lo que nos pasa puede tener sentido. Quizá muchas veces las personas pueden decir, no entiendo por qué me pasa todo esto. Y sí, todos enfrentamos desafíos y dificultades en la vida. Sin embargo, nosotros podemos encontrar formas para responder al sufrimiento, de manera que podamos inspirar a otros seres humanos y ser un impacto positivo en el mundo. Es decir, que aún si tú te encuentras sufriendo o pasando momentos difíciles, tú a través de tu actitud, de cómo enfrentas aquel dolor, aquel sufrimiento, puedes ser un testimonio de la presencia de Jesús en tu vida. Es importante, mis queridos hermanos, entonces, que nosotros podamos soltar ese complejo de víctima. Es decir, ese complejo que te hace pensar que eres pobrecito, que no puedes hacer nada, que no te mereces lo que estás viviendo, que es injusto. Suelta ese complejo de víctima, porque una cosa es haber sido heridos, pero otra diferente es que nos mantengamos con esas heridas durante mucho tiempo. Quiero decirte que Dios nos da esperanza y Él puede sanar nuestro corazón herido cuando tú le das la oportunidad. En el Salmo 73, 26, que tú puedes ver en la palabra, nos dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Mira qué hermoso es esta descripción que hace el salmista. Él nos hace ver el lado humano de la crisis. Cuando nosotros nos sentimos desfallecer, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, cuando creemos ya todo se acabó, pero allí es cuando recordamos y decimos, Dios es mi herencia. Hay otra perspectiva entonces, mis queridos hermanos, de ver el sufrimiento y es a través de la promesa de Dios que Él nos ha prometido que nosotros podemos estar firmes como una roca, que podemos ser inamovibles, vamos a estar sostenidos en sus promesas y esperando con fe y esperanza también en lo que Dios va a hacer. Es hermoso cuando nosotros podemos tener esta confianza y cuando nosotros podemos tener esa esperanza. Dios está conmigo, Él es el que me va a ayudar. Mujeres que inspiran, amar a Dios. Y una vez más te digo, ánimo, confía en Dios, en Él podemos confiar, porque Él no miente. Si viene el hombre y te dice, puedes confiar en mí, entonces sal corriendo. Pero cuando el Señor, el Dios Todopoderoso nos dice, confía en mí, podemos confiar. Podrán moverse los montes al mar, podrá oscurecerse el sol, pero los que confiamos en Dios estamos seguros. Dios es imposible, Dios no miente, Él es un Dios fiel, verdadero y grande. Y ha dicho, yo te ayudo, no temas, pon tu confianza en mí, yo no te voy a desamparar, yo nunca te voy a dejar. Todos tus planes, tus metas, tus proyectos de vida, lo que vas a emprender, dile, Señor, aquí te los dejo. Señor, estoy confiando en ti. Abre la puerta por la cual debo pasar y cierra aquella puerta que no va a ser de bendición en mi vida. Lo importante es saber que a pesar de las situaciones que estemos atravesando, si estamos cruzando el desierto, si se han levantado enemigos, si decimos, Señor, ¿qué hacer? ¿De dónde viene mi socorro? Nosotros confiamos en el Señor porque nuestro socorro siempre viene de Él. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él, que tú y yo le creamos a Él, porque Él es un Padre bueno, que Él quiere bendecirte, Él cada día quiere derramar su amor en tu vida. Él tiene planes de bien, sus planes son de paz, de gozo, de prosperidad, de esperanza. Definitivamente en Él tenemos lo mejor. Entonces nunca lo olvides, cuando Dios te dice, confía en mí,
ven a mí, lo puedes hacer. Nuestra confianza no está en el hombre, no está en nuestros méritos, no está en nada pasajero, está en un Dios eterno, grande, fiel, que te ama y es verdadero. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Mujeres que inspiran, amar a Dios. Bueno, qué felicidad poder ya compartir con ustedes en este segmento con nuestro querido invitado, el pastor Luis Abril. Y nos da mucho gusto el poder tenerle aquí en nuestro programa, querido pastor. Saludo muy especial a todos los gentiles televidentes de este programa y para mí es un gusto y una alegría estar con ustedes. Muchas gracias, Pastor Luis, por estar con nosotros en este tiempo y tomando este tema muy especial que sin duda usted también ha escuchado. Quizá alguien en la iglesia le preguntó, Pastor, ¿por qué tiene que sufrir la gente buena? Y esa es la pregunta que yo le hago, Pastor Luis. ¿Por qué los creyentes debemos sufrir? Bueno, cuando nosotros vamos al libro de libros, que es la palabra de Dios, y vemos el inicio de la creación, Dios le puso al hombre en el huerto del Edén. Todo era alegría, felicidad. La presencia de Dios mismo estaba allí, pero de pronto Dios le dio una orden al hombre y a la mujer. Le dijo que no debían comer del árbol del bien y del mal. Nosotros sabemos la historia, lamentablemente ellos comieron, desobedecieron, y a causa de la desobediencia entró el pecado. Y producto del pecado del hombre, obviamente entró el sufrimiento y el dolor. Nos damos cuenta que hay entonces un inicio, una razón o un porqué. Es el pecado. El pecado es el que abre las puertas al dolor, al sufrimiento. Sin embargo, puede ser que algunas personas también se cuestionen y digan, bueno, en mi caso no es así, yo no he pecado, yo no estoy viviendo en pecado. Sin embargo, tengo que vivir quizá por las malas decisiones de un hijo o quizá en el trabajo ha habido acontecimientos tal vez injustos. En esos casos, Pastor Luis, nosotros tendríamos quizá también otra forma de mirar el sufrimiento, es decir, no mirarlo solo desde esa perspectiva del dolor, desde la perspectiva de ese vacío emocional que podemos sentir, sino que existe otra forma también de ver el sufrimiento. Claro, por supuesto que sí. Bueno, nosotros traemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, esa naturaleza caída a causa de la desobediencia, dice que el pecado entró por un hombre. Y entonces por eso es que nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos angustias, o también tenemos situaciones que enfrentamos de nuestros seres queridos, de las personas que están a nuestro alrededor. Pero Jesús mismo fue claro y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber, mientras estemos en esta tierra, va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, va a haber sufrimientos, pero creo que tenemos al mejor ser de nuestro lado, que es Cristo Jesús, el que nos va a ayudar y el que nos va a fortalecer para salir adelante. Amén. Y quizá nosotros podríamos considerar que el hecho de acercarnos a Dios en los momentos difíciles es nuestra mejor decisión, porque suele haber muchas personas que cuando están en dolor o en sufrimiento se enojan con Dios y se alejan de Él, tal vez creyendo que Dios es el causante del dolor y del sufrimiento. ¿Qué podríamos decir en este caso, pastor? Muchas veces el problema, el sufrimiento, el dolor es producto de las decisiones que nosotros tomamos. A veces cuando nosotros tomamos las decisiones, obviamente no la consultamos a Dios, no buscamos su dirección, no buscamos su ayuda y producto es que de las malas decisiones que nosotros hemos tomado vienen consecuencias y en esas consecuencias está el sufrimiento, el dolor, la tristeza.
La Biblia también nos dice que muchas de las veces, producto de la desobediencia del hombre, van a pagar el sufrimiento hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esto viene como una cadena que se va repitiendo en todas las generaciones, y cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, pues todo ese sufrimiento, ese dolor se termina, y ahora pues tenemos nuestra esperanza de gloria, que es Cristo Jesús. Amén. Eso significa, pastor, que yo puedo ser feliz, o una persona puede ser feliz, aun cuando esté viviendo en circunstancias adversas, difíciles. ¿Es posible? Pero por supuesto, con ayuda del Señor, claro que es posible, porque la Biblia misma nos dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo tengo un versículo que quiero compartir con todos nuestros gentiles televidentes, que nos habla justamente de que nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Dice que estamos atribulados en todo tiempo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, dice, pero no derribados. Qué hermoso. Esto nos hace ver que sí, en algunos momentos nosotros podríamos estar atribulados, caídos, pero no vamos a estar nunca ni destruidos ni arruinados. Es decir, que siempre en el Señor va a haber esperanza. Y yo quisiera preguntarle, querido pastor, ¿usted nos puede dar algunas recomendaciones prácticas? ¿Por dónde nosotros empezamos si queremos salir adelante en medio de una situación difícil y queremos empezar a sentir esa fuerza que viene del Señor, del cielo, para poder levantarnos? ¿Por dónde empezamos? Claro, empezamos tomando buenas decisiones. Y una de las buenas decisiones que nosotros tenemos que empezar, si queremos un proceso de restauración de parte de Dios en nuestras vidas, es el perdón. El perdón es la llave fundamental para que ese dolor, ese sufrimiento, esas heridas que nosotros hemos traído, pues se terminen hasta ahí. Cuando Jesús mismo nos dijo de la manera que vosotros debéis perdonar de la manera que Dios nos perdonó a nosotros. Dios estableció una regla y un propósito, que es el perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y por más dolor que nos cause, nosotros no vamos a estar con ese dolor, con ese sufrimiento cargado por años, sino debemos ponerlo en las manos de Dios. Ya basta de sufrir, basta de estar preocupados, basta de estar afligidos, y entregarle nuestra carga al Señor y empezar dando el primer paso, que es perdonando. De la misma manera que Dios nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofendieron, a los que nos causaron dolor. Por eso dice la palabra que Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Hay una muy buena noticia para todas las personas que viven en ofensa, en aflicción, en dolor. Jesucristo vino a traer sanidad a los quebrantados de corazón. No solamente una sanidad física, que lo podemos encontrar en Cristo Jesús, sino una sanidad emocional, porque Él vino y es especialista en sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Y quizá usted podría compartirnos, estimado pastor, alguna experiencia personal o quizá algún acompañamiento que usted haya tenido a alguna persona en este sentido, en el tema que nos compete en este momento. La Biblia dice que nosotros somos carta leída por todos los hombres. Y justamente cuando yo llegué a los pies de Jesús, eh, yo tuve que perdonar a mi padre, que era una persona que estaba muy cercana conmigo, pero yo tenía un padre ausente. Cuando yo le necesitaba, cuando yo quería de él estaba ocupado, él estaba en su trabajo, y eso causó muchas heridas en mi corazón, hasta que un momento Dios me confrontó y me dijo que que no es el tiempo para que yo siga así, que no es el momento para que yo siga así de esa situación, que yo decida perdonar. Yo decidí perdonar a mi padre, y yo creo que en ese momento Dios sanó la herida de mi corazón, y ahora yo les puedo decir que en Cristo Jesús hay una esperanza, que en Cristo Jesús de pronto,
cuando uno está sin Cristo Jesús, es como que uno está en un túnel muy oscuro, muy denso, como que se encuentra en un laberinto sin salida. Pero cuando uno llega a conocerle a Dios, Jesucristo, nuestra esperanza de gloria, entonces la vida empieza a tomar un giro de 180 grados y ahora el Señor es especialista en sanar nuestro corazón, en sanar nuestras heridas y poder ser de bendición a aquellas personas que de pronto están pasando por los mismos problemas o por los similares problemas que nosotros hemos pasado para poderles ayudar y para poderles decir que en Cristo hay esperanza. Así es. Bueno, gracias por compartir ese hermoso testimonio. Y quizá hay un texto bíblico, una promesa del Señor que lo ha sostenido a usted, que lo ha mantenido para poder seguir adelante en su vida, querido pastor. Este texto que está en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18, Jesús dice, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Qué bueno es el Señor. Hay también muchos textos hermosos, muchas promesas de Dios que ahora en Cristo somos una nueva criatura, que ahora en Cristo nos despojamos del viejo hombre, con ese hombre de pronto rencoroso, ese hombre falta de perdón. Ahora nos vestimos del nuevo hombre conforme a la imagen del Señor y ahora nuestra vida es diferente. Si antes estábamos en amargura, en dolor, en tristeza, en soledad, ahora en Cristo Jesús somos una nueva criatura con ese gozo del Señor que sobrepasa todo entendimiento para darnos una nueva vida y un nuevo propósito a cada uno de nosotros. Amén, amén. ¿Y qué palabras de ánimo usted le podría dar a una persona que siente que sus circunstancias son injustas, siente que realmente las cosas que está viviendo no las puede soportar y ve el futuro como muy sombrío? ¿Hay una palabra de ánimo de parte de Dios? Claro, por supuesto que hay una palabra de ánimo, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando nosotros le decimos, Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, ya no soporto más. La carga que he estado llevando por mucho tiempo ha sido muy pesada. Las dificultades, los problemas me han agobiado y ahora necesito de ti. Entonces, cuando uno le abre la puerta a Jesucristo, entonces el Señor entra a nuestro corazón y entra en nuestra vida y trae un nuevo propósito. Se acabaron todas las cosas malas, se acabaron las cosas negativas y ahora en Cristo Jesús nosotros somos una nueva criatura. Amén. Y quizá puede ser que las cosas no cambien inmediatamente o tan pronto como nos gustaría. ¿Y cuál es esa actitud que nosotros deberíamos desarrollar en este tiempo de la espera, confiando que Dios escuchó mi oración y confiando también que Él va a hacer que las cosas, todas las cosas ayuden a bien, como dice su palabra? La espera es fundamental. El salmista dijo, pacientemente esperé al Señor, Él se inclinó y oyó mi clamor. El cambio que el Señor va a producir en nuestras vidas, la sanidad que Dios va a producir en nuestro corazón, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Es como más o menos el Señor nos pone el ejemplo del labrador que hoy siembra su semilla y con el paso del tiempo esa semilla germina, esa planta empieza a brotar, sus hojas empiezan a brotar, se empiezan a dar las flores y después los frutos. Asimismo, yo le quiero decir que Dios empieza un proceso de restauración en nuestra vida. Tenemos que tener paciencia. Dice, todo lo que con lágrimas sembramos, con regocijo, nosotros cosecharemos. No es de la noche a la mañana. No se desespere. Espere en el Señor que Él va a hacer la buena obra y que Él es poderoso para terminar la buena obra que Él ha empezado en nosotros. Amén. Y es muy evidente que cuando una persona está viviendo en circunstancias difíciles por mucho tiempo, se afecta su identidad y también se afecta su propósito, porque quizá los pensamientos negativos invaden.
¿Cómo hacemos, querido pastor, para reconstruir la identidad y el propósito cuando nosotros decidimos confiar en el Señor en estos tiempos difíciles? La verdadera identidad que nosotros tenemos lo encontramos en el libro de libros que es la Sagrada Escritura. Tal vez usted ha sido desechado, tal vez usted ha sido vituperado, tal vez su autoestima ha sido vituperada, puesta en el último. Las personas que le rodean le han dicho que usted no sirve, que usted no vale, su autoestima ha bajado. Pero ahora cuando uno llega a Jesucristo, cuando uno lee el libro de libros, que es la palabra de Dios, uno se puede encontrar cuál es nuestra identidad. Ahora como hijos de Dios, como hijos de Dios dice que somos vencedores, que somos victoriosos, que hemos pasado de las tinieblas a la luz, que ya no vamos a estar por cola, sino que ahora vamos a estar por cabeza. Entonces, los versículos y las promesas de Dios nos llevan a una nueva esperanza y a una nueva identidad, de que tú no ya no eres cualquier persona, sino de que tú eres ahora un hijo de Dios o una hija de Dios, que tienes una identidad que la vas a encontrar en el libro de libros que es la Biblia. Amén. ¿Y qué valor tiene, Pastor Luis, el poder de la palabra, las confesiones, aquello que nosotros nos decimos a nosotros mismos, pero también hablamos continuamente sobre las circunstancias? ¿Pueden nuestras palabras afectar también a nuestras circunstancias? Claro que pueden afectar. El libro de Proverbios dice que en la lengua está el poder de dar vida o el poder de dar muerte. Entonces Jesús nos dice, por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. También nos habla el libro de Santiago y nos dice que desde una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. No podemos ahora un tiempo estar alabando a Dios y otro tiempo maldiciendo a nuestro prójimo o maldiciéndonos nosotros mismos. Entonces, Dios nos ha dado el poder y la autoridad en Cristo Jesús para romper, para cancelar toda palabra negativa que ha sido lanzada en contra de nosotros o que nosotros nos hemos autolanzado, nos hemos autoimpuesto. Ahora recordemos que somos una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Como dice el libro de Jeremías, los planes y los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bondad, son cosas buenas que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ahora es el momento de no estar con la cabeza agacha, sino de levantar nuestra cabeza, entender que nuestro socorro y nuestra ayuda viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Son hermosas promesas las que el Señor nos ha dado y quizá si nosotros tenemos mucho que desarrollar o muchas disciplinas que nosotros deberíamos implementar en nuestra vida, sería importante que nosotros las mantuviéramos en cuenta, que las tuviéramos nosotros presentes. ¿Usted nos podría sugerir algunas disciplinas espirituales y emocionales que nosotros podemos desarrollar cada día con el propósito de ver el sufrimiento que quizá estamos atravesando de la manera que a Dios le agrada? Claro, una de las armas fundamentales que Dios nos ha dado es la oración. Otra de las armas fundamentales que el Señor nos ha dado es la lectura de la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que cambiar esos pensamientos, que tenemos que cambiar esa mente que antes respondía a cosas malas y a cosas negativas. Y ahora tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de cosas buenas, que es la palabra de Dios. Esa palabra que es la espada del Espíritu, la vamos a tomar. Las promesas de Dios las vamos a tomar cada uno de nosotros y nos vamos a apropiar de ellas y vamos a vivir en sus promesas, vamos a vivir en su palabra y vamos a entender de que todo lo malo se acaba y de que hoy empieza un tiempo nuevo para cada uno de nosotros.
Amén. Bueno, las palabras del salmista también nos dicen, hubiera yo desmayado si no creería que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Puede usted interpretar este texto bíblico, querido pastor, como una promesa de esperanza para nosotros? Claro, ahí en Cristo Jesús, Él es nuestra esperanza. Él es esa promesa para cada uno de nosotros. El sufrimiento y el dolor, yo sé decir, tiene una fecha de caducidad. No siempre vamos a estar así. Cuando llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, Él nos da un propósito, Él nos da un sentido a nuestra vida. Las cosas malas pasaron y dice que he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús somos una nueva criatura que nos vamos a proyectando, que ya no vamos a estar a la deriva. Como dice, antes sin Cristo estábamos sin esperanza, era como un barco en medio del mar llevado de un lado para otro. Pero ahora en Cristo Jesús, Él nos ha venido a dar un propósito, un sentido, una esperanza, que el dolor se va a terminar, que el Señor sana nuestras heridas, que el Señor venda, cura todas esas situaciones que hemos tenido como consecuencia de una buena decisión que nosotros hemos tomado, como es el perdón. El perdón es el punto de partida para que nosotros podamos experimentar la gracia y el favor de Dios. Amén. Gracias, querido pastor. Finalmente quisiéramos pedirle si usted puede guiarnos en oración y quizá enfocarnos en aquel dolor, en aquel sufrimiento que nuestros queridos, amables televidentes pudieran estar teniendo en este momento y esa esperanza gloriosa que el Señor nos ha dado de que Él venda toda herida del corazón. Por favor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en este tiempo muy especial que estamos orando, intercediendo. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Oramos por aquellas personas que nos están viendo, aquellas personas que están escuchando este programa, Señor, oh Padre, que tú traigas, Señor, una esperanza, que tú traigas una luz, Señor, oh Padre precioso, que tú traigas, Señor, oh Padre, como dice tu palabra, Cristo, esperanza de gloria, Señor, Amén. oh Padre precioso, y aquellas personas que el enemigo ha puesto sentimientos de confusión, sentimientos de dolor, sentimientos de tristeza, aún sentimientos de muerte que se quieren quitar su vida a través del suicidio. Hoy, Señor, tomamos autoridad en el nombre de Jesús y creemos que llega un tiempo nuevo para ellos. Señor, un tiempo especial, un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, Señor, y que te puedan mirar a tú, la fuente inagotable de vida. Te damos gracias y declaramos, Señor, la victoria sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Queremos agradecerle, querido pastor Luis Abril, de la Iglesia Palabra de Vida de la ciudad de Ambato, por su presencia y por habernos bendecido en este día. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Este es un tiempo para regalar transformación, un tiempo para regalar bendición, un tiempo para regalar inspiración. Secretos de una mujer que inspira, un libro que le ayudará a descubrir cómo llegar a ser la mejor versión de sí misma. Secretos de una mujer que inspira, un libro que toda mujer debería leer. Adquiéralo en Qué hermoso tiempo hemos tenido con el pastor Luis Abril, quien nos ha dado esa sabiduría que solo el Señor puede dar a las personas para que nos hable acerca de cómo podemos nosotros tener ese tiempo de resiliencia, de poder levantarnos del dolor, de poder permitir que el Señor sane las heridas de nuestro corazón. Porque quiero recordarte, mi querido amigo, que Dios es especialista en sanar las heridas del corazón. Recuerda el Salmo 147:3, que nos dice, Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Entonces, si tú tienes un corazón quebrantado, en este momento tú eres candidato para que el Señor sane tu corazón, para que el Señor vende tus heridas.
Y Él no solamente va a sanar esas heridas del alma. Sabes que Dios también puede restaurar la identidad, puede restaurar el propósito. Muchas veces cuando nosotros vivimos en momentos de dolor y cuando son prolongados, nuestra mente se llena con muchas cosas negativas, con muchas mentiras que el diablo trae a nuestra mente y tenemos un sinnúmero de etiquetas que nos decimos, como que no vales, no puedes, nadie te quiere, eres lo peor, no mereces ser feliz. Y mira, todo eso va minando nuestra identidad y nuestro propósito en la tierra, porque ¿quién puede salir adelante, mi querido amigo, si tiene todos esos pensamientos llenando su mente? Pero es importante que también tú recuerdes que no debes minimizar ni ignorar las heridas emocionales. Quizá las personas dicen, bueno, voy a hacer como que nada ha pasado, pero no, el dolor está allí. El dolor puede estar mucho tiempo. Sabes que el tiempo no cura el dolor. Solamente el Señor Jesucristo puede sanar el dolor. Es importante que tú confrontes esas heridas, ese dolor que está guardado en tu corazón. Pero también debes saber que el dolor no es para siempre. Como también el pastor Luis ya nos dijo, que Dios le ha dado una fecha de término. ¿Sí? Aquello que tú estás viviendo en este momento, querido amigo, no es para siempre, no es indefinido. Solo la palabra de Dios es eterna, pero tú tienes que tomar esa decisión de perdonar. El perdón te libera del sufrimiento. Quizá nosotros pensamos es que no se merece que yo le perdone. No, es que el perdón no es para la otra persona. El perdón te libera a ti mismo. El perdón te hace libre, te desata de esas cadenas que te mantenían quizá atado a otra persona. El perdón entonces es clave para que tú puedas tener sanidad en tu alma. Pero sabes que el perdón puede que no siempre sea instantáneo. Puede ser que tú necesites perdonar continuamente a aquella persona que te causó daño, o quizá debes perdonarte a ti mismo. Sí, porque muchas veces creemos que nosotros somos los culpables o los causantes de las situaciones que podemos estar viviendo. Y esos sentimientos de acusación, esos pensamientos de condenación nos hacen mucho daño. Pero cuando tú debas perdonar, no te fijes en lo que sientes, porque yo he escuchado también que las personas dicen es que no siento perdonarle, porque no se trata de sentir. Recuerda que el perdón se inicia con nuestra obediencia. Es decir, tú das ese paso por obediencia y tú decides perdonar a aquella persona. Tienes esa disposición de perdonar y Dios nos va a fortalecer cuando hacemos lo que es correcto. Dios nos va a dar esa capacidad para finalmente ser libres. Y existe una gran diferencia entre perdonar y justificar lo que pasó. Tú puedes perdonar, sí, porque te había dicho que el perdón no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo. Tú perdonas para ser libre, pero no justificas lo que la otra persona hizo. No, puede ser que te trataron de manera injusta, no estás justificando, pero estás sencillamente liberándote de todas esas cadenas, de esas ataduras emocionales que no te dejan vivir, porque la falta de perdón nos mantiene atados. Y como te había empezado diciendo, es importante que tú dejes ir esa identidad de víctima. Libérate de aquellas etiquetas que te han impuesto otras personas o quizá tú mismo te has impuesto. Quizá te equivocaste en algo, fracasaste en algo, pero continuamente estás diciendo yo soy un fracaso, en todo me va mal, no puedo lograr nada. Entonces sientes que tienes una etiqueta de rechazo, de insuficiencia, de culpabilidad o que eres una persona inadecuada. Pues déjame decirte que en Cristo nosotros podemos recibir una nueva identidad. Esa identidad es que somos amados, somos perdonados, somos valiosos, somos dignos. El Señor dice, yo te amo. Y sabes que Él ha hecho un pacto eterno con nosotros. Su palabra dice, nunca dejaré de estar con ellos para hacerles bien. Y pondré mi espíritu en sus corazones, así nunca se alejarán de mí. Recibe esta nueva identidad, esa identidad basada en lo que Dios dice acerca de ti. Por eso tu mente tiene que ser renovada continuamente.
No te puedes quedar en ese mismo nivel de pensamiento. Recuerda lo que nos dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Mira qué hermosa esta disciplina, este hábito que nosotros podemos desarrollar, que nosotros debemos ser renovados continuamente en nuestra mente, no importa la edad que tú tengas. Si tienes 15 años o 20, 50 o aún 80, nosotros debemos renovar nuestra mente de manera constante. Identifica cuáles son aquellos pensamientos tóxicos. Y sabes que una manera de identificarlos es en el que tú medites, ¿qué me hace sentir esto? ¿Cómo me siento cada vez que yo pienso en estas cosas? Si te hacen sentir inadecuado, inapropiado, si tu autoestima baja, si tienes sufrimiento, si tienes dolor, entonces esos pensamientos son tóxicos y están dañando tu vida, están dañando tu mente y están dañando tu presente y tu futuro. Debes inmediatamente reemplazarlos por la verdad de Dios, lo que Dios dice sobre ti y sobre cada circunstancia en ese momento. Empieza a hablar como Dios habla. Ponte de acuerdo con Dios. Y sabes que Dios nos da un modelo de la clase de pensamiento que nosotros podemos tener. Nos dice en el libro de Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Si te das cuenta, este es el parámetro, este es el modelo de los pensamientos que nosotros debemos mantener en nuestra mente. Lo que es verdadero, lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es digno de ser elogiado. Todo aquello debe ser en lo que nosotros nos enfocamos y los pensamientos que guardamos en nuestra mente. Y si tienes pensamientos negativos o pesimistas o de derrota, ¿por qué no los confrontas? ¿Por qué no identificas aquellos pensamientos y en lugar de dejar de pensar en ellos, confróntalos y diles, no es verdad esto, porque Dios tiene siempre la última palabra. Y confía, mi querido amigo y amiga, en el proceso de sanidad que Dios ha empezado. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, recuerda que Él ha prometido, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que Dios empieza un proceso de sanidad en nosotros desde el momento en que rendimos nuestra vida a Cristo. Así que tú debes ser paciente, porque la sanidad profunda no siempre es instantánea, no ocurre de un momento a otro, pero Dios está comprometido en completar aquella obra que empezó en nosotros. Recuerda esto, Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿No te parece maravilloso pensar que Dios está haciendo su obra completa en nosotros? Que cada día Él está trabajando en hacernos según el diseño que Él tuvo en nuestra vida. Así que el sufrimiento no siempre tiene que ser para destruirte, no, sino más bien el sufrimiento el Señor lo usa para formarte, para hacerte dependiente de Él y para mostrarte también el poder de la gratitud. Porque tú puedes ver que hay otras cosas en tu vida, otras áreas en tu vida en las cuales tú puedes agradecer. Bueno, te agradezco infinitamente por este tiempo que has compartido con nosotros. Te invito a vernos nuevamente el día domingo a las 18:30 y todos los días jueves en vivo a las 13 horas. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. De su corazón.